¿Qué harías si hoy, al despertar, recibieras un mensaje que no puedes ignorar? Un mensaje que dice: te quedan exactamente 24 horas de vida. No es una amenaza, ni un juego cruel de la mente. Es el inicio de un experimento que obligará a tu alma a desnudarse frente al espejo de la eternidad. La mayoría de nosotros navegamos por los días como si el tiempo fuera un océano infinito, desperdiciando las horas en batallas inútiles, orgullos vacíos y una prisa constante por acumular tesoros que simplemente no caben en un ataúd. Pero la Biblia nos lanza una advertencia en Santiago 4:14 que solemos leer, pero rara vez sentimos en los huesos. Nuestra vida es como un vapor que aparece por un instante, flota en el aire y luego se desvanece sin dejar rastro. Julián estaba a punto de sentir el peso de ese vapor en el último día del año. Era un hombre que había convertido su vida en una hoja de cálculo donde el valor de una persona se medía por su productividad y el tiempo era simplemente una divisa para comprar un éxito que nunca parecía ser suficiente. Al recibir la noticia de que su reloj de arena estaba a punto de romperse, el primer sentimiento que inundó a Julián no fue tristeza, sino un pánico paralizante que le impedía respirar. Sus ojos, antes siempre fijos en una pantalla, habían perdido la capacidad de notar la belleza de lo simple. De repente, su oficina de lujo se sintió como una celda fría. Los trofeos que adornaban sus estanterías parecían burlarse de él. ¿De qué sirven los aplausos del mundo cuando el silencio de la tumba comienza a susurrar tu nombre? Julián miró su cuenta bancaria. Los números seguían allí, brillantes y estáticos. Pero por primera vez en su vida, comprendió la gran mentira. El dinero puede comprar una cama, pero no el sueño. Puede comprar un reloj, pero no un segundo más de vida. Pasó las primeras 2 horas en una negación absoluta, caminando de un lado a otro en su habitación, intentando encontrar un error en el sistema, una salida de emergencia. Pero el tiempo, ese juez implacable que Dios nos ha dado para administrar, no acepta sobornos. A las 12 del mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, la claridad golpeó el espíritu de Julián. Entendió que el peso que más le dolía no era la muerte inminente, sino el equipaje de lo no dicho y lo no perdonado. Recordó a su hermano. 10 años de silencio alimentados por una disputa estúpida sobre una herencia. 10 años de cumpleaños perdidos, de ausencias justificadas por el trabajo, de un orgullo que se sentía como una armadura, pero que en realidad era un sarcófago. Con las manos temblorosas y el corazón golpeando su pecho como un tambor de guerra, tomó el teléfono. Cada tono de espera era un martillazo en su conciencia. Cuando su hermano respondió, hubo un silencio de 1000 años. Julián no usó excusas. No hubo explicaciones lógicas, solo 2 palabras que tienen el poder de mover montañas. Perdóname, hermano. En ese instante, Julián comprendió que el perdón no es un regalo que le haces a quien te hirió, sino la llave que abre tu propia celda. La armadura cayó, el reloj seguía avanzando, pero por primera vez en una década, Julián se sentía ligero. Decidió pasar sus últimas horas de luz en el parque central de la ciudad. Se sentó en un banco y, por primera vez, no miró su reloj. Observó a una pareja de ancianos caminando de la mano. Vio la risa pura de un niño persiguiendo una paloma. Escuchó el viento susurrando entre los árboles de invierno. Se dio cuenta de que el mundo es una sinfonía constante de la gloria de Dios, que él había decidido ignorar por estar demasiado ocupado afinando su propio instrumento desafinado.
Vio a un hombre sin hogar compartiendo un trozo de pan con un perro callejero y sintió una punzada de envidia. Ese hombre, que no tenía nada según los estándares de Julián, poseía una riqueza de espíritu que Julián apenas estaba comenzando a saborear. ¿Cuántas veces pasamos por la vida sin realmente estar en ella? Julián comprendió que la eternidad no es algo que empieza después de la muerte, sino algo que se cultiva en los momentos de presencia absoluta, en la gratitud por el aire que llena nuestros pulmones en este preciso instante. Al caer la noche, buscó refugio en una pequeña iglesia vacía. La luz de las velas proyectaba sombras largas, como los años que había desperdiciado. Allí, en el silencio absoluto de la casa del Creador, Julián tuvo su conversación final. No fue una oración de peticiones, no pidió riquezas, ni más años, ni salud. Fue una rendición. Recordó las palabras de Mateo 16, 26. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Julián lloró por el hombre que fue y entregó al hombre que quería ser en las manos de aquel que inventó el tiempo. En esa oscuridad iluminada solo por la fe, experimentó la paz que sobrepasa todo entendimiento. Comprendió que el experimento de las 24 horas no era sobre la muerte, sino sobre el despertar. Entendió que Dios no nos pide que seamos máquinas de éxito, sino canales de amor. Faltaban minutos para la medianoche. Julián regresó a su casa. El reloj de la pared, antes un enemigo, ahora era simplemente un testigo silencioso de su transformación. Se sentó frente a su ventana y esperó las 12 campanadas. Tits, 9, Uku. Julián cerró los ojos y dio gracias por cada persona que había pasado por su vida. Dio gracias por el dolor que lo había despertado. Dio gracias por la misericordia que lo había encontrado en su última hora. Cuando el reloj marcó las 12, el experimento terminó. Julián abrió los ojos y el mundo seguía allí. No era su último día en la tierra, pero sí fue el último día de su antigua forma de vivir. Aquel mensaje de las 24 horas había sido la herramienta que Dios usó para romper su corazón de piedra y darle uno de carne. Este fin de año, tú también tienes un experimento frente a ti. No necesitas un mensaje del cielo que te diga que te quedan 24 horas para empezar a valorar el tesoro invisible de tu existencia. El tiempo no es tuyo, es una mayordomía que se nos ha confiado por un breve instante. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría verdadera, no para acumular más cosas, sino para amar con la intensidad de quien sabe que el cielo está cerca. Si esta historia ha resonado en el rincón más profundo de tu ser, si sientes que es hora de soltar el reloj y abrazar el propósito eterno, te invito a suscribirte a El Valor de una Historia. Juntos, seguiremos explorando los relatos que transforman el alma y nos acercan a la verdad que trasciende el tiempo. Déjanos en los comentarios, ¿qué es lo primero que harías hoy si supieras que este es tu último reloj de arena? No dejes que el sol se ponga sin haber dado gracias por el regalo de este momento presente. Que la paz del Señor, que restaura y renueva todas las cosas, guíe cada uno de tus pasos en este año que comienza. Recuerda siempre que tu historia tiene un valor infinito a los ojos de Dios.